El equipo de Aquí Entre Contas agradece que se encuentren nuevamente aquí. El día de hoy les tenemos un nuevo tema en el cuarto programa del canal. Trataremos el tema de contratos. Así es, compañera, nuestro tema del día de hoy es contratos y a continuación presentaré el temario que abordaremos el día de hoy. 4.1. Concepto de convenio y contrato. 4.2. Elementos de existencia de los contratos. 4.3. Requisitos de validez de los contratos. 4.4. Clasificación de los contratos. Muchas gracias, compañera, por darnos a conocer el temario del día de hoy. Para no extendernos tanto, démosle la bienvenida a nuestro equipo que nos apoyará el día de hoy. Comencemos contigo, Adriana. Bienvenida una vez más a este nuevo episodio. Muchas gracias a ustedes por volverme a invitarme. Para mí es un placer estar aquí. El placer es todo nuestro que estés aquí. Seguimos contigo, Julio. Una vez más, bienvenido y gracias por estar aquí. A mí me gusta mucho venir aquí, poder escuchar a los demás, sus posturas y conocimientos, respecto a un tema, el poder compartir y aprender también conocimientos nuevos. Qué bonitos comentarios nos regalas, Julio, y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Ya por último, pero no menos importante, bienvenido, Armando. Qué gusto volver a tenerte aquí. El gusto es todo mío. Gracias por invitarme una vez más. Espero que este nuevo episodio sea del agrado para todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Armando. Y claro, el equipo de Aquí Entre Contas esperamos que sea de su agrado este episodio que trataremos el día de hoy. Así que vamos a comenzar con nuestro extenso temario. Comenzaremos contigo, Dafne. Claro, Sarai. Y nuestro tema con el que comenzaremos es el concepto de convenio y contrato. Así que pongamos atención porque con esta información vamos a ir comprendiendo mejor y más fácilmente el resto de temas que abordaremos el día de hoy. Comenzando con convenio, que es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Y contrato se define como el acuerdo de varias personas que se establece sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Algunos ejemplos que tenemos para convenios pueden ser entre amigos, como los podemos ver en algunas películas de romance juveniles, convenios entre países, convenios de pago o de cooperación, y algunos ejemplos de contratos serían contratos de arrendamiento, que podemos verlo también como universitarios si es que se es foráneo. Los contratos los podemos ver en cualquier parte, ya sea al vender o comprar, comenzar a trabajar, etc. Por ende, al recibir un convenio también adquirimos todos los derechos y obligaciones que trae este. Se puede romper, pero esto afectaría a la parte que no haya cumplido y recibiría una sanción por daños y perjuicios. Pero Adriana, compártenos los elementos de existencia de los contratos, por favor. Gracias, Armando. A continuación les hablaré del siguiente tema, que es elementos de existencia de los contratos. Para la existencia del contrato se requiere del consentimiento y del objeto que pueda ser materia del contrato. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ellos estará lo siguiente. 1. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Y 2. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Son objeto de los contratos: 1. La cosa que el obligado debe dar. 2. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. La cosa objeto del contrato debe, primero, existir en la naturaleza. Segundo, ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Y tercero, estará en el comercio. Ejemplo. A continuación les daré un ejemplo a realizar un contrato. Esta es la manifestación de la voluntad de las partes, ya sea de forma expresa o de forma tácita. Un contrato de arrendamiento, el objeto sería el bien arrendado, pero también sería el derecho
a usar el bien y la obligación de pagar la renta. Muchas gracias por la información, Adriana. Me pareció una muy buena explicación. Yo había leído en algún libro sobre que los elementos de existencia de los contratos son el consentimiento y objeto que pueda ser materia del contrato, y que el consentimiento consiste en el acuerdo de voluntades, y el objeto que puede ser materia del contrato es aquello que existe en la naturaleza, que se pueda determinar y que esté en el comercio. Gracias, Sara. Los requisitos de validez de contratos. Esto se puede dividir en varios conceptos, según el Código Civil Federal. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al atributo de uno de los contratantes. Artículo 1797. Por ende, está conformado, como ya lo habíamos dicho, por varios conceptos. Como primer punto, la capacidad. Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Lo que aquí se expresa es la capacidad para poder hacerse responsable de las obligaciones a la hora de firmar un contrato. Segundo punto, representación. El que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Tercer punto, del consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o tácito, por ello se estará a lo siguiente. Será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que lo autoricen a presumirlo, excepto en los casos que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Cuarto punto, vicios del consentimiento. El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Quinto punto, del objeto y del motivo o fin de los contratos. Son los objetos de los contratos, la cosa que el obligado debe dar, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Sexto punto, forma. En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y en los términos que parezca que quiso obligarse, sin que para la validez de contratos se requieran formalidades determinadas fuera de los casos expresamente. Séptimo punto, división de los contratos. El contrato es unilateral, cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. El contrato es bilateral, cuando las partes se obligan entre sí. Octavo punto, cláusulas que pueden contener los contratos. Los contratantes pueden poner cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puertas, aunque no se expresen, a no ser que las segundas renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley. Noveno punto, interpretación. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda de la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Décimo y último, disposiciones finales. Los contratos que no están especialmente reglamentados en este código se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y a lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato en el que tengan más
antología de los reglamentos en este ordenamiento. Ejemplo, puede ser que vamos a pedir un trabajo y nos lo dan, pero antes debemos de firmar un contrato donde viene el responsable, cláusulas, etc. Pero Sarai, dinos las clasificaciones de los contratos. Clasificación de los contratos. El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos y gratuito aquel en el que el provecho es solamente una de las partes. El contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause este. Es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta que ese acontecimiento se realice. Ejemplo, el contrato principal se da cuando subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención. Gracias por tu aportación, Sarai. Con respecto a tu tema, no tenía el conocimiento de la clasificación de los contratos, pero al escuchar lo que nos compartes, creo que es importante conocerlas y entenderlas, ya que con esta información será más fácil para nosotros entender los contratos. Y continuamos contigo, Sarai. Contratos de transmisión de dominio. Continuando con la clasificación, vamos a empezar hablando de la transmisión de dominio. Bueno, les estaré explicando sobre algunos. Compraventa. Es un contrato por medio del cual uno de los contratantes, llamado vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro contratante, llamado comprador, a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Contrato de permuta. Este es uno de los contratos más antiguos, anterior a la moneda, y también se le llama trueque. Es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Contrato de donación. Es un contrato por el cual una persona llamada donante transmite gratuitamente la propiedad de parte de sus bienes presentes a otra llamada donatorio, quien a su vez la acepta. Mutuo. Este es un contrato por virtud del cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero u otras cosas fungibles a otra persona llamada mutuatario, y quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Ejemplo. Bueno, un ejemplo es que Armando vende una tele a Adriana en 6,000 pesos. Entonces Armando está obligado a entregar la tele y Adriana está obligada a pagar los 6,000 pesos. Bueno, ahora pasaremos con el segundo tema para este episodio. Te escuchamos, Julio. Claro que sí, compañeros, aquí entre contas. Es un gusto nuevamente estar aquí, argumentar sobre el contrato de transmisión de uso, el cual nos indica que hay un arrendamiento cuando las dos partes contratantes obligan a recíprocamente una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce a un cierto precio. El arrendamiento no puede ceder de 10 años para las fincas destinadas a habitación y de 20 años para las fincas destinadas al comercio o a la industria. Dándoles un ejemplo, es el acuerdo formal entre el arrendador y el arrendatario, donde el primero cede el uso y disfrute del inmueble, al segundo al cambio de una renta y sujeta a una serie de condiciones legales, como el contrato de un inmueble, ya sea de elegir alguna vivienda y el candidato de alquilar la propiedad. Gracias por la información aportada, Adriana. Ahora les presentaré el tema de contratos de custodia, que también podemos llamarlos contratos de depósito, y su objeto jurídico es guarda y custodia de una cosa y su devolución. El depósito se define como un contrato que se verifica cuando una de las partes obliga a guardar, gratuitamente o no, una cosa o inmueble que la otra le confía y a restituir la misma e idéntica cosa.
También el depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble que a aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. Para entender mejor lo anterior, debemos entender que el depositante es la persona que entrega a otra una cosa o una persona en depósito. Y el depositario es la persona que recibe el depósito en este contrato, asumiendo como principal obligación la guarda y conservación de la cosa depositada. El depósito voluntario es el contrato que se celebra cuando la elección del depositario depende meramente de su voluntad del depositante. Y el depósito necesario es la situación que se presenta frente a las consecuencias de un incendio, ruinas, saqueo, naufragio, incursión de enemigos o por otros acontecimientos de fuerza mayor que sometan a las personas a una imperiosa necesidad. Un ejemplo de esto puede ser que yo decido salir de viaje, por lo cual debo dejar mi casa sola por ese periodo de tiempo. Entonces le dejo a cargo mi casa a una amiga. Ella no puede disponer de ella, solo puede entrar, revisar la manutención de la casa, dejar alimento a mis mascotas. Cuando yo regreso, debo pagarle los honorarios por el trabajo que desempeñó y los gastos que se produjeron por la manutención de la casa. De igual manera sería con un automóvil. Se lo dejo a una persona y esa persona debe asegurarse de que se encuentre limpio, en buenas condiciones, pero no puede hacer uso de él y cuando regrese debo pagarle sus honorarios. Y bien, como lo comentó la compañera Dafne, el contrato de custodia se define como el documento en el que se hace constar que una persona llamada depositante le entrega un objeto a otra persona llamada depositario. Un ejemplo claro es cuando una persona quiera salir de viaje, le solicita a cierta persona cuidar de sus muebles e inmuebles, con la condición de devolverle cuando se le solicite. Después de haber escuchado a mis compañeros, ahora yo les hablaré de los contratos de prestación de servicios. El servicio doméstico, el servicio por jornal, el servicio a precio alzado en el que el operario solo pone su trabajo y el contrato de aprendizaje se regirán por la ley reglamentaria que debe expedir el Congreso de la Unión, de acuerdo con lo ordenado en el párrafo primero del artículo 123 de la Constitución Federal. De la prestación de servicios profesionales, el que presta y el que recibe los servicios profesionales puede fijar de común acuerdo retribución debida por ellos. Cuando se trate de profesionistas que estuvieron sindicalizados, se observarán las disposiciones relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo. Un claro ejemplo de este contrato es cuando una empresa solicita una retribución donde el prestador se compromete frente a la otra parte a prestar un servicio por un precio determinado y mediante la firma de este documento ambas partes estarán obligadas a cumplir unas cláusulas legales establecidas en dicho contrato. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Dafne para que nos comente algo más sobre el tema. Muchas gracias por la información que nos compartes, Adriana. En un libro que encontré, recuerdo que decía que el contrato de prestación de servicios profesionales era el contrato por el que una persona llamada profesional o profesor se obliga a prestar determinados servicios científicos, técnicos o artísticos que requieren una preparación y a veces un título profesional. Y otra llamada cliente o contratante que se obliga a pagarle un honorario con retribución. Ahora pasamos con el siguiente tema. Adelante, Armando. Gracias, Dafne. Contratos de gestión colectiva. Son aquellos contratos donde dos o más personas físicas se constituyen para obtener un fin común, ya sea económico o con fines de lucro. Ese contrato por el cual se reúnen de manera que no sea enteramente transitoria dos o más personas para realizar un fin común y que no tenga un carácter preponderantemente económico. Un ejemplo puede ser un contrato de empleo. Pero Julio, danos un comentario. Como lo comentó el compañero Armando,
El contrato de gestión colectiva son aquellos contratos donde dos o más personas físicas se constituyen para obtener un fin común, ya sea económico o sin fines de lucro, que al igual supone una forma especial de ejercicio de derecho, como el titular del derecho continúa haciéndolo, pero no lo ejercita él directamente, sino que lo hace a través de un tercero. Contrato de garantía. Los contratos de garantía tienen por objeto garantizar a los acreedores contra la insolvencia de sus deudores y están tres principales según la ley reglamenta. Estos son fianza, hipoteca y prenda. Bueno, la fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Hipoteca. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes en el grado de preferencia establecido por la ley. Prenda. La prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Ejemplo, el contrato de garantía en general es aquel que se conviene entre las partes interesadas en forma contemporánea o sucesiva, o sea, el deudor, acreedor y fiador o garante, que fuera de las figuras típicas señaladas puede ser un contrato accesorio, innominado o unilateral que asegure por medio de un compromiso real, aunque implícito o eventual, el cumplimiento de una obligación contraída por el deudor de parte de una tercera persona obligada. Gracias, Saray, por tu información, pero quiero argumentar que los contratos de garantía en general es todo aquel negocio o acto jurídico que se asegura el cumplimiento de una obligación, principalmente mediante la constitución de una seguridad de carácter personal o real, creada a favor del acreedor, ya sea en forma bilateral o unilateral. Sobre todo es aquel que conviene a las partes más interesadas. Ahora los dejo con mi compañero Julio. Por supuesto, compañeros, les daré la definición del contrato de adhesión, que es así como lo determina el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, como el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un formato de tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula que viole las disposiciones de esta ley. Y es así que el contrato de adhesión es un documento elaborado por el proveedor de un producto o un servicio, en el que de forma unilateral se establecen los términos y condiciones, precio, garantía, tiempo de entrega. Contrato de adhesión. Este tipo de convenios lo vimos o más bien lo usamos en nuestra vida cotidiana. Son productos y servicios indispensables. Pero la pregunta del millón, ¿cuáles son estos productos o servicios? Bien, estos puede ser el agua potable, la energía eléctrica, gas, la telefonía, etc. Les agradezco a todos su participación en este episodio. Hemos terminado el temario del episodio del día de hoy. Y ya saben, compañeros, comenzamos aquí en nuestra sección de conclusiones. Comenzaremos contigo, Armando. Escuchamos tu conclusión de este ya cuarto programa. Gracias, Daphne. ¿Y cómo no dar mi conclusión si es una de las partes más importantes para mí? Como dijimos y expusimos en el programa del día de hoy, los contratos son fundamentales, ya sea para contratar personas, vender o comprar algún artículo, tomar un servicio, infinidad de cosas. Pero antes hay que leer cada cláusula estipulada y saber qué tipo de contrato es.
porque de lo contrario podemos ser afectados. Bueno, pero ¿qué pasaría si una de las partes no cumple con las cláusulas o plenamente rompe el contrato? Pues déjenme contestarle esto con una pequeña anécdota. Esto pasó por allá del 2015. Mi cliente llega y me pregunta que si puede demandar a una persona que no haya cumplido con el contrato, a lo que yo le respondí que sí y que hasta podría recibir compensaciones por daños y perjuicios. Le pedí que me dijera cómo estuvo la cosa. Para comenzar, debemos saber que mi cliente se dedica a las avícolas. Él dice que fue con una persona que producía alimento y pues por beneficios de los dos firmaron el contrato, donde la otra persona le vendería el alimento ya procesado directo para que los animales lo consumieran, y el precio en el que estaba en aquel entonces. Esto durante 5 años. Sucede que al año siguiente sube el precio de todo el material que se ocupaba para procesar el alimento: maíz, soya, etc. La otra persona le quiso subir el precio, pero esta no vio que en el contrato claramente decía que el precio sería fijo y no se podría modificar. Mi cliente habló con él y se hicieron de palabras, hasta que el otro señor dijo: hasta aquí, ya no te venderé más. Rompió el contrato y dijo desblindarse de todo acto. La otra persona va directamente conmigo y me platica y que lo demandamos por incumplimiento de contrato. Pedimos que se pagara sanciones y daños por perjuicios. Nos hicieron caso casi de inmediato. Ganamos, le pagaron a mi cliente. ¿Qué es lo que pasa? Por eso les hago la invitación a que antes de que firmen un contrato, lean cuidadosamente las cláusulas. Y si firman uno que es a largo plazo, tengan una visión de lo que podría pasar en el futuro, para que no hagan lo de este señor, que fijó el precio sin tomar en cuenta que en un futuro subiría todo su material. Muchas gracias, Armando, por acompañarnos el día de hoy y compartir con nosotros lo aprendido el día de hoy. Ahora es el turno de la compañera Adriana. Adelante, por favor, te escuchamos con atención. Claro que sí, compañera Saraí, gracias por darme la palabra, pues después de una larga plática con ustedes llegué a adquirir nuevos conocimientos, como lo que es un contrato, porque para serles sincera, no sabía mucho sobre el tema, así que de acuerdo a lo platicado comprendí que el contrato es aquel acuerdo que hay entre varias personas y lo cual está establecida por una declaración de voluntad, mientras que el convenio es un contrato entre 2 o más individuos, el cual está hecha para crear o extinguir obligaciones. Durante nuestra vida cotidiana nos podemos dar cuenta que estos contratos los podemos llevar a cabo en caso de que se nos presente una situación y en la que se tiene que llevar un acuerdo. Y respecto a lo que hablé, o mejor dicho, lo que compartí con ustedes fue acerca de los elementos del contrato, y me pude dar cuenta que este se tiene que llevar bajo 2 elementos, que son el consentimiento y el objeto que pueda ser materia del contrato. Es muy importante saber estos conocimientos, ya que estas de cierta manera pueden presentarse en un futuro y nosotros debemos tener el conocimiento para poder llevar a cabo un convenio o contrato como debe ser. En un espacio dado por mi compañero Armando nos menciona que los requisitos de validez de los contratos está conformado por diferentes conceptos, que en primer lugar es la capacidad
Después la presentación, el consentimiento, el cual puede ser expreso o tácito. Enseguida sería el objeto y del motivo del fin de los contratos, entre otros más. Cabe recalcar que estos van fluyendo de manera constante a la hora de elaborar un contrato, pero también hay que decir que estos contratos se clasifican como contrato unilateral, bilateral, oneroso y aleatorio. Pero también mis compañeros mencionaron unos contratos, el cual pudimos darnos cuenta que hay diversos tipos de contratos, ya que uno de ellos son los contratos de transmisión de dominio, el cual abarca como contratos de dominio los contratos de compra-venta, de permuta, donación y el mutuo. Después de esos mencionaron los contratos de custodia, lo cual se considera contratos de custodia el contrato de depósito, el cual existe el de depósito voluntario y el necesario. De otro tema de que hablé es de los contratos de prestación de servicios, el cual abarca los contratos de la prestación de servicios profesionales. Otro contrato que mencionó la compañera Dafne fue el de contratos de gestión colectiva. Enseguida nos explicaron contratos de garantía, lo cual se considera contratos de garantía los contratos de fianza, hipoteca y prenda. Por último fue el contrato de adhesión. Vaya, hoy me llevo más conocimientos acerca de los contratos y cómo es que yo en lo personal puedo llevar a cabo uno cumpliendo con todos los puntos ya vistos en estos temas. Así que hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes por sus grandes aportaciones compartidas conmigo y de igual manera quiero agradecer a toda la audiencia que nos escucha. Espero que toda la información brindada por nosotros les sea de gran utilidad. Sin más que decir, me despido de ustedes agradeciendo a este equipo de trabajo por invitarme nuevamente y ser partícipe en este evento. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Excelente aportación, compañera. Agradecemos tus aportaciones el día de hoy y esperamos seguir contando contigo en el futuro. Ahora es turno del compañero Julio. Gracias, compañera Dafne. Fue un gusto nuevamente dialogar con ustedes, compañeros, y en lo personal fue un gran repaso y también de gran interés aclarar las dudas. Días atrás había escuchado dialogar unas personas sobre los conceptos de convenio y contratos. Algunos de ellos aclaraban que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, y el contrato es el acuerdo de dos o más personas, al igual que en el convenio, como lo comentó la compañera Dafne, que es el contrato de la aclaración de voluntad común destinada. Y así como muchos de nosotros desconocemos los significados de algunos conceptos, nos crea curiosidad por dialogar o escuchar a algunas personas que tienen el conocimiento previo al tema. O de igual manera, podemos investigar más al fondo sobre el tema y dar una pequeña aportación. Como lo comentó la compañera Adriana, los elementos de existencia de los contratos, que lo puedo resumir que para la existencia del contrato se requiere consentimiento y puede ser expresado o tácito, y los objetos de los contratos que el obligado debe de dar. Los temas que se han hablado son de suma importancia, ya que en el área de empresas es un instrumento valioso, ya que por medio de ellos se define derechos, obligaciones y dar seguridad jurídica a las operaciones realizadas entre los distintos actores de las actividades comerciales, financieros o laborales de las organizaciones, y dándole seguimiento al tema, sin dejando al lado los requisitos de validez de los contratos, y para ayudarnos para obtener una claridad del tema, nos basaremos al diálogo del compañero Armando. Está formado por varios conceptos. Primer punto, claridad, representación, consentimiento, vicios de consentimiento, objeto de motivo o fin de los contratos, y como final, forma. Claro que podemos dejar a un lado el tema de contratos traslativos de dominio, que son acuerdos escritos generados entre dos
partes cuyo objetivo es la transferencia de dos derechos reales de un bien, su uso y goce y disfrute, ya que los contratos de transmisión de uso son todos aquellos que prestan alguna cosa o servicio. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento, comodato y mutuo. Y dándole seguimiento al tema de contratos, nos encontramos con contrato de custodia, que bajo el conocimiento que tengo, puedo decir que se pueden clasificar según su función social o económica. Pero de igual forma se consideran a todos aquellos que cumplen con su función de guardar y conservar una cosa ajena. Gracias por el aporte del compañero Armando, que nos habla de los contratos de gestión colectiva. Son de ideas o más personas físicas constituyen para obtener un fin común. Fue de gran ayuda entender más al fondo sobre el contrato de garantía, ya que en este momento es algo importante para mí en el desarrollo laboral, que nos asegura el cumplimiento de una obligación principal mediante la Constitución. Y por último, el contrato de adhesión, que es el documento elaborado por el proveedor para establecer formatos uniformes, los términos y condiciones. Muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y conocimiento, Julio. Ya casi llegamos al cierre de este podcast. Recuerden ustedes también realizar esta actividad desde donde nos escuchen y retroalimentar lo aprendido el día de hoy con esta sección de conclusiones. A continuación les compartiré la mía. Bueno, pues para mí fue un gusto estar nuevamente con ustedes porque como siempre me llevo muchísimos conocimientos. Por ejemplo, el tema de requisitos de validez de los contratos, que se puede dividir en varios conceptos según el Código Civil Federal. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes y que por ende está conformado por varios conceptos. Como primer punto, la capacidad. Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Segundo punto, representación. El que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Tercer punto, del consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o táctico. Por ello se estará lo siguiente. 1. Será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios de electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Y 2. El táctico resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. También otro tema que me gustó mucho fue el de contrato de transmisión de uso, el cual nos indica que hay arrendamientos cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra parte a pagar por ese uso o goce a precio cierto. El arrendamiento no puede excederse de 10 años para las fincas destinadas o habitación y de 20 años para las fincas destinadas al comercio o a la industria. Y no olvidemos que el contrato de gestión colectiva son aquellos contratos donde dos o más personas físicas se constituyen para obtener un fin en común, ya sea económico o con fines de lucro. Y también que es el contrato por el cual se reúnen de manera que no sea enteramente transitoria dos o más personas para realizar un fin común y que no tenga carácter preponderadamente económico. Y ahora sí, por último, es tu turno, Dafne. Escuchamos tu conclusión de los temas abordados el día de hoy. Muchas gracias, Araí, y también gracias a todos por compartir esta sección con nosotros. Sobre el tema y subtemas revisados con anterioridad, comenzamos con el tema de contratos y convenios. Aquí honestamente tenía una vaga definición, pero no entendía las diferencias que existían entre estos dos. Y al investigar, claro, para brindarles una mejor explicación, entendí que la diferencia entre ellos es que el convenio es un acuerdo entre dos personas y no está sujeto a la ley, pero en el momento en el que se produzca o transfieren obligaciones, se va a convertir en un contrato y en este se va a establecer una relación jurídica.
Algunos ejemplos que pude identificar al comprender sus definiciones: en el caso del convenio, podía ser un convenio de amigos, convenio entre escuelas, convenio entre países, entre otros. Y por el contrato, pueden ser los contratos de trabajo, contratos de compra-venta, entre otros. Y ahí podemos identificar fácilmente lo que nos decía la definición sobre la producción y transferencia de obligaciones. Sobre todo, yo lo identifiqué más con el ejemplo del contrato de trabajo. Yo me encuentro un poco familiarizada con el tema de contratos de arrendamiento, ya que vivo junto a una casa grande por la cual tienen departamentos, y en estos se hacen los contratos por 6 meses y se vuelven a tramitar una vez concluida la fecha de vencimiento. Estos contratos contienen datos como la fecha y el lugar en donde se revisa y firma el contrato, los datos personales tanto del arrendatario como del arrendador, la información del lugar por el cual se elaboró el contrato, en este caso de los departamentos, la duración que va a tener el contrato, el valor del pago de renta, y aquí también se incluyen otros datos de pago como son las variaciones del precio de un año a otro, la cantidad del depósito que se entrega al principio y se devuelve al final del acuerdo, siempre y cuando el departamento sea entregado en buenas condiciones, si no, de lo contrario, este se usará para el mantenimiento del departamento. Y las firmas para cerrar el contrato, aunque de igual manera, este contrato contiene las cláusulas en las que se puede hablar de las rentas por adelantado, cuántas personas máximas pueden habitar en el departamento, para qué se puede utilizar y cómo y con qué se entrega el departamento, ya sean accesorios de baño, muebles, entre otros. Las posibles causas para reincidir en el contrato. Y este es uno de los ejemplos que pude identificar al escuchar todo este programa, que es un tema en el que me veo un poco familiarizada. Y en un futuro me ayudará para prevenir también como algunos ejemplos que nos presentaron con anterioridad, que es que algunas veces por no conocer el tema y no estar bien informados en el tema que estaba tocando del arrendamiento, por no saber de los contratos y su renovación, podemos llegar a perder la propiedad del inmueble y en otros casos podemos llegar a graves consecuencias por algún incumplimiento. Otro tema que tocamos que también me hizo relacionar con un evento en mi vida fue el contrato de custodia, que como se mencionaba también es conocido como contrato de depósito. Y una vez mis padres no tenían dónde guardar un auto, ya que nuestra casa estaba en remodelación y en la que vivimos solo tenía cochera para un auto. Entonces ese otro auto decidieron guardarla en casa de un conocido y pues se le pagaría por tenerlo ahí. Él se encargaba de encenderlo de vez en cuando para que no estuviera tanto tiempo apagado, se llevaba a lavar, entre otras cosas, ¿no? Pero él no hacía uso del auto, solamente le daba el mantenimiento. Entonces quiero agradecer a todos los compañeros por participar en este episodio el día de hoy. En lo personal me agradaron y fueron de mi interés los temas abordados. Y esperamos que para ustedes también y se hayan llevado muchos conocimientos nuevos. Todos los que hacemos aquí Entre Contas les agradecemos llegar hasta aquí. Los esperamos en nuestro próximo episodio y les recordamos suscribirse al canal para estar al pendiente de los próximos episodios. Los esperamos en el próximo episodio. ¡Adiós!